¿Ya? Ahí está grande. Bien, entonces, este hueso, este proceso alveolar, se va a componer de dos capas, digamos, dos corticales. Teníamos la cortical externa, que es la que va por fuera, y la cortical interna, que es la que va por dentro. Y esta cortical interna también se denomina hueso alveolar. Y entre estas capas de hueso, es decir, entre las corticales, ustedes se van a encontrar con un hueso esponjoso, ¿ya? Que se llama hueso esponjoso o díploe, ¿vale? O hueso trabecular también se le llama. Vamos ahora con el hueso alveolar, ¿bien? El hueso alveolar es el hueso que tiene contacto con el diente a través del ligamento periodontal. Por lo tanto, es un hueso que tiene la capacidad de recibir la inserción de las fibras del ligamento periodontal. Como se ve acá en la imagen, es un hueso que tiene bastantes perforaciones, tiene como muchas perforaciones en su superficie, porque esas perforaciones son aquellas que van a recibir las fibras del ligamento periodontal. Cuando yo hago la extracción de un diente, ahí yo me voy a entrar con este hueso alveolar, que es toda esta cortical que da hacia adentro del diente. Este hueso alveolar, los radiólogos también le llaman la lámina dura, ¿ya? ¿Por qué le llaman lámina dura? Porque al ser radiopaca, se ve como una línea radiopaca, ¿ya? Por eso le llaman la lámina dura. También se le llama la lámina cribiforme, debido a sus múltiples perforaciones que presenta en la superficie, que están destinadas a recibir, por un lado, las inserciones del ligamento periodontal, y por otro lado, recibe vasos y nervios. Es por eso que tiene tantas perforaciones. El hueso alveolar se va a componer de un hueso laminillar por un lado y un hueso no laminillar por otro. Vamos a ver qué significa cada uno. El hueso laminillar es el que se ubica en mayor profundidad en el hueso alveolar, ¿ya? Y el hueso no laminillar es aquel que tiene relación con el diente y que recibe las fibras del ligamento periodontal, que toda fibra del ligamento periodontal que se inserta en el hueso se va a llamar fibra de Charpey. Ese es el nombre. ¿Bien? Acá tengo un esquema de cómo se dispone este hueso alveolar. Tenemos acá a la derecha el diente, por lo tanto, como está el diente, tenemos dentina y cemento. Luego tenemos el ligamento periodontal. Este ligamento periodontal va a emitir algunas fibras que se van a insertar en el hueso alveolar, específicamente en el hueso no laminillar que sale acá. Y en profundidad tenemos el hueso laminillar. ¿Ya? Así que ahí hay una diferencia. Si yo les pregunto, ¿cuál es el hueso que tiene contacto directo con la fibra de Charpey? Ustedes me deberían decir que es el hueso no laminillar. Acá. Acá tenemos un corte histológico por descalcificación, donde ustedes observan la dentina acá abajo, el ligamento periodontal, y cómo algunas fibras del ligamento periodontal se van insertando en este hueso, que es lo que genera la inserción del diente con el alveolo. Acá vemos con más detalle, con mayor aumento, cómo esta fibra de Charpey viene desde el ligamento periodontal y se inserta en profundidad de este hueso no laminillar. Además tenemos, bueno, muchas fibras del ligamento periodontal, tenemos muchos fibroblastos acá al centro, algunos vasos sanguíneos también. Recuerden que el ligamento periodontal es ampliamente irrigado. Lo mismo acá, tenemos el hueso con su cortical externa, con su hueso alveolar, que es la cortical interna,
con todo el hueso esponjoso o díploe en su interior. Bien. Acá tenemos ligamento periodontal con algunas fibras del ligamento que se van a insertar en el hueso, que serían las fibras de, ¿cómo se llaman las fibras? Hace 2 minutos. De Charpey, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Acá lo mismo, en distintas zonas, vamos a ver cómo se disponen estas fibras del ligamento periodontal y como siempre se van a ir insertando en el hueso alveolar. Bien, vimos entonces cómo era el hueso de adentro, ¿cierto? El que tiene en contacto con el diente. Ahora vamos a ver cómo son las placas o tablas corticales, que son la superficie externa de este proceso alveolar. En implantología ustedes van a escuchar que el implantólogo siempre habla de la tabla. El implantólogo les va a decir, consérvame la tabla vestibular, consérvame la tabla lingual, o ten mucho cuidado al hacer la extracción, que no se te fracturen las tablas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas tablas son importantes a la hora de mantener el hueso, ¿ya? Las tablas van a recubrir este proceso alveolar externamente, ¿ya? Y están compuestos de tejido óseo muy compacto, ¿ya? El grosor de este tejido óseo compacto va a variar según la localización. Vamos a ver que donde el grosor es mayor y zona donde es menor. ¿De qué depende este grosor? Depender de la carga mecánica que reciba el diente en esa zona, ¿vale? Vamos a tener una tabla vestibular y una tabla palatina. Y la zona donde se va a unir la cortical externa, es decir, una de las tablas con el hueso alveolar, se va a llamar la cresta alveolar, que es esta zona triangular que se ubica en esta zona. Como les dije, la unión entre una de las corticales y el hueso alveolar. Por lo tanto, tenemos una cresta, hay una cresta en toda la periferia del diente, ¿ya? Pero acá se observa una por vestibular y una por lingual. Ese triángulo sería la cresta alveolar. La unión de cortical externa con cortical interna. Esta cresta alveolar tiene distintas formas, ¿ya? Y su forma va a variar según el diente del que estemos hablando. Cuando hablamos de un diente anterior, tiene forma de punta roma, es decir, forma redondeada. Y cuando hablamos de dientes posteriores, tienen forma plana, ¿ya? ¿Por qué esta diferencia? Porque se dice que una forma plana está más, digamos, resiste más un movimiento oclusal de mayor fuerza. Es decir, la carga oclusal posterior, que es de mucha mayor fuerza que la anterior, resiste mejor en presencia de una superficie plana. Acá tenemos una biografía periapical total, es decir, de todos los dientes, donde observamos, fíjense, por ejemplo, acá los incisivos centrales, y acá, fíjense esto que se ve acá. Esto sería una cresta. Y esta cresta tiene una forma relativamente redondeada, tiende a ser levemente plana, pero más redondeada, ¿ya? A diferencia de la cresta que se forma acá, que es muy fina y redondeada también, pero mucho más fina. También bastante distinta a la cresta alveolar que se forma acá, que es completamente plana. Esta cresta alveolar plana está hecha para la zona posterior y la cresta alveolar más redondeada para la zona anterior. Bien. Acá vemos con más detalle esta cresta pequeña y redondeada y esta cresta más aplanada, que sea en las zonas más posteriores. Bien. Ahora, además de tener las corticales, tanto vestibular o tabla como vestibular o lingual, palatina, ustedes también se van a encontrar con algunos tabiques óseos. ¿Dónde hay tabiques?
Hay tabiques interradiculares, es decir, en dientes que tienen más de una raíz, ustedes van a encontrar tabiques óseos, y entre los dientes también van a encontrar los tabiques interdentales. Por último, tenemos el hueso esponjoso o diploe, que es el hueso que se ubica entre el hueso alveolar y las corticales. Los espacios medulares de estas trabéculas contienen tejido graso frecuentemente. ¿Bien? Ahora, como en dientes anteriores este hueso esponjoso o diplo es tan delgado, comúnmente no tiene ningún contenido en dientes anteriores. Y es tan delgado este hueso que vamos a ver que el hueso cortical de la tabla con el cortical del hueso alveolar se terminan uniendo sin la existencia de este hueso esponjoso. Eso es lo que ocurre en dientes anteriores. ¿Bien? La distribución, forma, tamaño y orientación de las trabéculas va a depender también de la dirección y la intensidad de las fuerzas oclusales que va a recibir el hueso en esa zona. ¿Bien? Entonces, acá tengo una pequeña aplicación clínica de lo que hemos visto hoy día. Acá tenemos un tratamiento de ortodoncia, que quizás varios de ustedes lo están usando ahora o ya lo usaron. ¿Cómo se mueve un diente producto de la ortodoncia? Fíjense, acá en la imagen tenemos una presión. Esta presión se aplica en la corona, porque recuerden que los brackets se ubican en la corona, no en la raíz. Por lo tanto, hay una presión ubicada en la corona, en este caso hacia el lado derecho. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? En el lado hacia el que se está haciendo el movimiento, van a activarse los osteoclastos para reabsorber hueso, y en el lado contrario, es decir, en el mismo lado donde está ejerciéndose la presión, tenemos que hay actividad de osteoclastos para rellenar el hueso que va a quedar vacío, producto del movimiento del diente. ¿Bien? Es decir, tenemos una zona de formación de hueso y una zona con espacios, porque es la zona de reabsorción de hueso. Entonces, en el lado de la presión, ustedes van a encontrarse con que el soporte periodontal está en reconstrucción, es decir, como yo presioné, yo reabsorbí un poco de hueso, perdón, como yo presioné, en esa zona el ligamento periodontal tiene que acompañar al diente, por lo tanto tiene que remodelarse. ¿Bien? Y, por otro lado, en esa zona de la presión, para que haya presión, tiene que haber una reabsorción ósea. Y para esa reabsorción ósea van a llegar los osteoclastos. Que hay algunos que están ahí, que son los residentes, y tenemos unos osteoclastos de zonas más alejadas que viajan hasta el lugar para reabsorber el diente, perdón, el hueso. Entonces, ¿qué hago yo? Como ortodoncista aplico una presión ligera al diente, pero tiene que ser ligera para que no bloquee la irrigación, porque si la presión es extrema, se bloquea la irrigación, el tejido más que remodelarse se va a necrosar. ¿Bien? La compresión va a ser amortiguada por el componente acuoso del ligamento periodontal, ¿ya? Y una vez que se supera esa amortiguación, va a venir la presión de las fibras colágenas, que van a ser de resistencia a la presión. Y una vez que se supera la resistencia de la fibra colágena, va a iniciarse el movimiento dental. ¿Bien? Ese movimiento va a avanzar, pero siempre con unión del ligamento periodontal. El diente nunca se va a salir, nunca va a perder la inserción. Sí, el diente puede soltarse un poco, pero eso es producto de que hay una zona que está con hueso que aún no se forma. Pero siempre va a haber unión entre diente y ligamento. Por otro lado, el lado de la tensión, nos vamos a encontrar con que se van a producir nuevas fibras periodontales
¿bien? Nuevas fibras periodontales, nuevas fibras de Charpey, ¿ya? Y se va a empezar a poner hueso en las zonas donde este hueso donde el diente se desplazó. Como el diente se desplazó, se va poniendo hueso. Lo que sí es importante es que el ligamento periodontal siempre vaya al mismo espesor, de 0,2 a 0,25 milímetros de espesor. ¿Bien? En el lado de la tensión, no debería haber poca interrupción de la irrigación, ¿ya? Acá sí debería haber proliferación celular, se favorece la función osteoblástica, ¿bien? Es decir, se comienza a formar nuevo hueso del lado de la tensión. Entonces, en resumen, ¿qué pasa? Del lado de la presión, yo tengo que reabsorber hueso, es decir, si yo quiero mover el diente hacia distal, en distal debería reabsorberse hueso y en mesial debería aponerse hueso. Distal sería el lado de la presión y mesial sería el lado de la tensión. Acá tengo una imagen donde se utilizó un tratamiento de ortodoncia, sin embargo los dientes sufrieron una reabsorción. Ojo, la reabsorción o remodelación de los ápices es completamente normal en un tratamiento de ortodoncia. Los ápices tienden a remodelarse y quedan más redondeados como acá. Esto que veo acá es completamente normal. Sin embargo, lo que no es normal es lo que sucedió acá, por ejemplo, en este molar, donde se perdió prácticamente 2/3 de raíz. Eso no es normal. Esta remodelación, sí. Esto puede haberse debido a una presión excesiva en el tratamiento de ortodoncia. ¿Bien? En los dientes superiores vemos también una reabsorción muy grande, prácticamente 2/3 de raíz, lo que tampoco es normal, tampoco es fisiológico, ¿ya? Por lo tanto, en esta imagen yo solo vería como normal lo que pasó acá en los incisivos inferiores. El resto, la verdad es que fue por una presión excesiva, ¿vale? ¿Se entendió todo? Por favor, si tienen alguna pregunta, me la hacen ahora. Vimos entonces, en resumen de todo, vimos la odontogénesis, tanto el proceso de formación de la corona como de forma de la raíz. Vimos la erupción dentaria con el recambio dentario. Y por último vimos los componentes del hueso alveolar, el proceso alveolar como tal, ¿vale? Lamentablemente me olvidé de grabar las primeras diapositivas, pero la verdad es que esas diapositivas son bastante textuales, así que voy a subir el PowerPoint completo y con que se estudien el texto de la diapositiva es suficiente, ¿eh? Porque lo que yo dije la verdad es que no era mucho más. Pero desde el proceso alveolar en adelante eso quedó grabado, así que eso es más importante, porque eso es la parte más histológica. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Estamos ok con todo. Ya, chicos. Entonces, yo voy a tratar de subir todo ahora, ¿vale? Tengo que subir la clase anterior. Maestra, de aquí a media hora subo todo, ¿vale? Lo voy a subir todo así. Así que eso. Ya, chicos, que tengan un buen día y, como les digo, me comprometo a subir todo hoy, ¿vale? Y clase conmigo me parece que ya es la semana siguiente. La siguiente, la que viene después de esta, creo que es con el doctor Pablo Ríos, ¿vale? Un saludo, que estén bien. Me despido, voy a cerrar Zoom.